Estamos en el año de la misericordia. El Papa ha insistido, referente al año de la misericordia, ha insistido en muchas cosas, pero sobre todo hay dos cosas que él las ha repetido con una cierta frecuencia, y es la invitación a vivir las obras de misericordia y, por otra parte, la invitación a releer y a interiorizar las bienaventuranzas, las obras de la misericordia y las bienaventuranzas. Dice aquí San Pablo, la segunda, a los Corintios, en el capítulo 5, el versículo 17, dice lo siguiente: el que está unido a Cristo es una nueva criatura. Pasó lo viejo y todo es nuevo. El que está unido a Cristo es una nueva criatura. El que está unido a Cristo, diríamos en otro lenguaje, es el hombre nuevo. De esto del hombre nuevo se habla con frecuencia, como que periódicamente se viene a hablar otra vez del hombre nuevo y de la necesidad del hombre nuevo. En Chile, recuerdo yo, en la época de Allende se hablaba de que se iba a crear el hombre nuevo en la sociedad chilena a través del régimen de Allende. No se creó el hombre nuevo. Aquí se ha repetido también bastante que lo que se pretende es crear el hombre nuevo o un nuevo hombre, y dan las características que debe tener ese hombre nuevo y de qué debe ser producto, de qué debe ser resultado, de dónde debe surgir el hombre nuevo. A partir de la Biblia y a partir sobre todo del Evangelio se nos habla también del hombre nuevo, y por consiguiente nosotros desde la fe presentamos también un hombre nuevo, y ese hombre nuevo es necesario para que se puedan vivir las obras de misericordia. Si no hay una persona nueva, si no hay un hombre nuevo y una mujer nueva, la verdad es que es muy difícil el que se puedan poner en práctica las obras de misericordia. Ustedes recuerdan que las obras de misericordia, esto ya se conoce desde el antiguo catecismo, se aprendían entonces para la primera comunión, que están tomadas, en el fondo están tomadas del capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, donde dice que al final, en el juicio, Dios colocará, o Jesús colocará, unos a la izquierda y otros a la derecha, y a unos les irá diciendo: entren a poseer el reino porque tuve hambre, porque estuve enfermo, porque estuve necesitado, porque estaba sediento, una serie de cosas, porque estaba preso y ustedes me ayudaron. Así se reduce poco más o menos lo que dice Jesús en el capítulo 25, y después le dice a los otros: y ustedes, malditos, váyanse al fuego eterno, porque tuve hambre, tuve sed, estuve necesitado, estuve desnudo, estuve enfermo, estuve preso, y ustedes no me ayudaron. Las obras de misericordia en el fondo arrancan de ahí, pero decíamos antes que la verdad es que no se van a poder vivir las obras de misericordia si no aparece antes la nueva mujer y el nuevo hombre. Podremos vivir o podremos practicar las obras de misericordia, determinada obra de misericordia, y podremos practicarla, como a veces sucede, durante un tiempo. En un momento quizá de emoción, en un momento de sensibilidad, nos sentimos como muy afectados, y entonces sí, ponemos en práctica las obras de misericordia.
Y además suele suceder que soy muy misericordioso hacia un determinado sector de personas. Hacia otro determinado sector de personas soy enormemente duro. Y las obras de misericordia tienen que estar abiertas a todo y a toda persona que esté necesitada. Me caiga simpático, me caiga antipático, tenga la misma militancia política o tenga otra militancia política, sea pobre o sea rico, sea joven o no sea joven, tenga determinado color de piel o tenga otro determinado color de piel, tenga otras creencias o pertenezca a la misma religión. Las obras de misericordia es hacia todos, sin distinción ninguna. Es muy difícil el que esto se pueda vivir, repito, y esto hay que repetirlo siempre, si antes no somos un nuevo hombre o una nueva mujer según el estilo de Jesús. Voy a ser muy bueno con esta persona porque es de mi misma nacionalidad, pero el otro que es extranjero, no. Voy a ser muy bueno con esta persona porque sintonizamos, militamos en el mismo partido. Y entonces, sí, con ella, sí. El otro que milita en otro partido distinto y es opuesto al mío, no, a ese nada. A ese ni sal ni agua. La verdad es esa. Y voy a ser muy bueno y voy a ser muy misericordioso durante un tiempo. Aquí se trata de que esto sea un modo de actuar permanente y abierto a todas las personas que me necesiten. Bueno, las obras de misericordia ustedes las recuerdan, ¿verdad? Son de dos categorías: obras de misericordia espirituales y corporales. Es decir, no solamente somos cuerpo, no solamente tenemos necesidades materiales, tenemos otra dimensión más allá de la corporal, que es la dimensión, no sé cómo se quiera denominar, espiritual, anímica, humana, como se quiera. Y ahí también hay necesidades. Entonces son obras de misericordia corporales, obras de misericordia espirituales. Las obras de misericordia corporales, recordando el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, ustedes la recuerdan también, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué son? visitar a los enfermos, dar de beber, dar posada al peregrino, vestir al que está desnudo, visitar a los enfermos, enterrar a los muertos, ¿qué más? Dar de comer al hambriento. Bueno, dar de beber al Señor. Bueno, esta formulación, pues literalmente no se puede, diríamos, como asumir. Yo no voy a meter en mi casa a uno que me dice que no tiene dónde dormir y no sé si es un violento y no sé después qué es lo que puede suceder. Si me puede matar, si me puede robar. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí o cómo tenemos que vivir o practicar las obras de misericordia corporales? Evidentemente, si me viene algún conocido, alguna persona con la cual yo de algún modo me siento seguro, bueno, uno quiere admitirla en su casa, que la admita. No es lo recomendable. Es decir, como dice el Evangelio, llamaron a la puerta y voy a abrir la puerta y ya venga usted a dormir o vengan ustedes a dormir en mi casa esta noche porque dicen que no tienen dónde dormir. Hay mucha gente que no tiene vivienda o que no tiene vivienda digna. Hay mucha gente que tiene problemas de alimentación. Hay mucha gente que tiene problemas, como lo estamos viendo, médicos y que pues lamentablemente a veces no se encuentran los remedios adecuados para la enfermedad. Hay mucha gente pues que tiene que andar muy mal vestida y muy mal calzada. Entonces las obras de misericordia hoy, una de las sugerencias es
el que el cristiano tiene que favorecer o tiene que apoyar o tiene que promover instituciones, organizaciones que favorezcan la solución de estos problemas. Uno particularmente va a poder hacer muy poco. Ahora, uno si favorece alguna organización o algún movimiento o incluso algún partido político que se dedica a fomentar lo que nosotros llamamos desde la fe obras de misericordia, uno debería apoyarlo. Y volvemos a decir, si este partido o esta organización o esta ONG o este movimiento sí trabaja mucho para que la gente tenga vivienda, ya, pero para los que son de mi partido político y los demás que se queden en la calle, no, a esos no se les debe apoyar. Ahora, puede haber, y de hecho lo hay, ONG o instituciones, o asilos concretamente, o ancianatos, o lugares donde se recogen a personas necesitadas que están promoviendo, aunque sea una solución que se denomina asistencial, pero la gente cuando tiene hambre hay que quitársela. Y no hay que decir vamos a hacer grandes proyectos ya, y esta persona ¿cuándo va a ser beneficiaria de ese gran proyecto o de ese gran cambio de la sociedad? Y mientras tanto, ¿qué? ¿Que pase hambre? Bueno, por ahí tiene que ir un poco hoy la vivencia de las obras de misericordia corporales. Dar de comer al hambriento. Mire, usted quiere dar, favorezca, como decíamos antes, a movimientos, a organizaciones, a instituciones que estén trabajando en ese orden. Hay muchas, y son los ancianatos, son los orfanatos, son las casas que recogen a gente necesitada o a gente anciana. Bueno, por ahí debemos canalizar un poco la práctica de las obras de misericordia corporales, pero necesitamos algo más también. Y son las obras de misericordia espirituales. Ustedes las recuerdan, ¿verdad? Sí. Enseñar al que no sabe. Corregir. Dar buen consejo. Bueno, sí. Ya. Orar por vivos y muertos. Aguantar a los demás y que los demás nos aguanten también a nosotros. Enseñar al que no sabe. Antiguamente era la labor educativa, lo que llamamos hoy labor educativa, el transmitir o el dar una formación de conocimientos. No había instituciones y a los cristianos se les pedía eso, y en países donde están todavía poco desarrollados, pues la Iglesia o instituciones católicas están manteniendo una gran cantidad de centros para dar educación básica o educación técnica, incluso universidades, a gente que no podrían recibirla de ese modo. Bueno, aquí no es el caso nuestro. Enseñar al que no sabe. Enseñar al que no sabe concretamente cómo vivir. Esa es la obra de misericordia. Esta persona no sabe cómo desenvolverse adecuadamente en la vida. No sabe cómo vivir honestamente. No sabe cómo ser un buen joven. O no sabe cómo ser un buen esposo, o un buen ciudadano, o un buen político, o un buen juez, o un buen gobernante, o un buen hombre, o una buena mujer. Obra de misericordia. A ver cómo de algún modo yo le enseño a que aprenda eso que necesita para poder vivir humanamente en el tiempo en que estamos, y que se convierta en un elemento positivo para la sociedad o para la familia. Enseñar al que no sabe, corregir al que hierra, se decía antes, sí, al que está equivocado, pues claro que es una obra de misericordia. Saben ustedes que la sociedad somos muy crueles. A veces se jalea
y se aplaude mucho y se celebra mucho determinado tipo de cosas. Y resulta que no, ahí lo que se necesita es decirle que haya alguien, a ver cómo se puede, el que le diga, mira, hay otro modo, como dice el Papa, de actuar mejor que el modo como estás tú actuando, que es corregir. Esto no está bien. Aunque todo el mundo te aplauda, aunque todo el mundo te celebre, aunque todo el mundo te alabe, porque después te dejan solo. Esa es la triste realidad. Después te quedaste tú solo, te despeñaste y ahí tú solito. Entonces, corregir. Ahora, el problema es muy complicado porque podríamos casi decir que nadie admite una corrección. Entonces, a ver cómo uno se acerca a las personas, cómo uno conversa, cómo uno le indica de que, pues, como está actuando no es el modo correcto y le está haciendo daño, o está haciendo daño a su familia, o se está haciendo daño a él. Cómo de algún modo uno le ayuda a que enmiende ese tipo de conducta que tiene. Eso es corregir. Es muy fácil corregir a los niñitos en la casa. A una persona adulta es complicado, porque normalmente no admitimos la corrección y no admitimos que hemos cometido un error. Corregir al que se equivoca. Corregir, dar buen consejo al que lo necesita. De aquí la importancia de lo que uno dice y de lo que uno comenta y de lo que uno conversa, porque a través de la conversación, a través de lo que decimos, a través de lo que hablamos, de algún modo estamos dando un buen o un mal consejo. Los juicios que uno emite, tal cosa, bueno, tal cosa, esto sí, bueno, eso está muy bien, sabiendo uno que está mal. Le estoy dando un mal consejo a la otra persona, lo estoy empujando al error. Entonces, hay que tener un gran cuidado en lo que uno dice y en lo que uno comenta. Decía un filósofo griego, de algún modo referente a esto, era un poco en relación como a la murmuración, a los chismes. Decía él, bueno, cuando alguien me viene a comentar algo, a decir algo, o si yo tengo que comentar o decir algo, tengo ganas de comentar o decir algo, decía él 3 cosas. Primero, lo que me comentan o lo que me dicen es verdadero, porque si no es verdadero ya no continuemos hablando y no tengo que continuar escuchando. Es verdadero, sí es verdadero. ¿Es bueno? Pues no, entonces callemos, porque voy a hablar mal de la otra persona, aunque sea cierto. Bueno, es verdadero, es bueno, pero ¿me sirve para algo? No me sirve para nada. Entonces, miren, cortemos estos 3 principios. Y lo mismo cuando uno comenta lo que digo, ¿estoy seguro o estoy segura de que esto que estoy diciendo es cierto o es que lo he oído? Y digo que hay que tener mucho cuidado porque, ay Dios mío, se habla tanto y se dicen tantas cosas y mira, sucedió esto porque me dijeron. Yo tengo como norma, no sé si les sirve a ustedes algo, cuando hay alguna cosa, lo que suelo decir, me han dicho que sucedió esto, me han dicho, no estoy diciendo que sucedió, me han dicho únicamente, porque a veces te dice la gente, mire, sucedió tal cosa, ah no, es que me lo dijeron. Bueno, tenga usted la seguridad de que eso que está diciendo es cierto, se ha dado. Entonces, y a veces se corren una gran cantidad de cosas, es que pasó tal cosa en tal sitio. ¿Y eso? ¿De dónde viene?
Ah, me lo dijo tal persona. Bueno, ¿y tal persona? A veces uno entiende mal, a veces es la fantasía la que corre, la imaginación. Entonces decíamos que dar buen consejo al que lo necesita. Otra obra de misericordia, perdonar a los demás. Perdonar a los demás. En Venezuela está ahora candente el problema de la amnistía y el problema de la reconciliación. Lamentablemente, uno percibe que en la oposición a la ley de amnistía, uno percibe que hay ahí como una actitud de venganza, de querer vengarse, de querer tomar revancha, de querer como ajustar cuentas. Esa no es actitud humana y eso no lleva a ninguna parte. Eso no lleva a ninguna parte. Lamentablemente eso es lo que se percibe. Primero hay que averiguar dónde está la verdad y después que actúe la justicia y después, bueno, que se tomen posiciones. Pero uno percibe eso como una actitud de venganza. Me pongo esto ya, estos que se pudran ahí en la cárcel. Pero es cierto que cometieron ese delito. Es cierto que merecen estar en la cárcel, no importa, que estén ahí. Bueno, perdonar y a nivel social, y una sociedad que no es capaz de perdonarse mutuamente, es una sociedad que se está encaminando a la autodestrucción. Lo mismo que una familia que no es capaz de perdonarse, se está encaminando a la destrucción del hogar y a la destrucción de la familia. Hay que perdonar, en la vida hay que perdonar. Hay que perdonar si somos creyentes, porque tenemos que mirar a Jesús que nos perdonó. Pero si no somos creyentes, hay que perdonar por higiene mental. Uno no puede vivir envenenado por el odio. Uno no puede vivir envenenado por el odio. Porque lo que decimos a veces en alguno de los cánones de la Eucaristía, vino a, poco más o menos, a liberarnos del mal que nos envenena, y se dice, y no nos permite vernos como personas y como hermanos. Cuando nos envenena el odio, cuando nos envenena el rencor, a la otra persona ya no la veo como persona. De hermano, nada, claro. De hermano, nada. Un enemigo, y un enemigo que para mí no vale nada, y bueno, lo que no vale nada se destruye. Entonces, se puede encaminar uno hacia ahí. Y cuando esto funciona, y esto se va de algún modo como propalando, como hablando de que tales personas o tal sector o tal grupo, pues no sirve para nada, lo normal es que como no sirve para nada y molesta, lo eliminemos. Entonces se está empujando a que haya gente muy débil de personalidad y a que haya personas a veces con algún desajuste mental que terminen o que las terminemos empujándolas a que cometan delitos y a que cometan asesinatos. Se les empuja. Mira, este no sirve para nada. Este ha sido un ladrón, este ha sido tal cosa. Bueno, pues ya se determinó, bueno, ¿y qué más? Pues mira, pues eliminarlo. Total, lo único que nos hace es molestar y está haciendo daño, vamos a eliminarlo. Y puede haber alguna persona o algunas personas que terminan de algún modo actuando así. Entonces, estábamos diciendo que hay que perdonar. Les vuelvo a decir, por higiene mental. Uno no puede vivir amargado. Uno no puede vivir lleno de rencor. Uno no puede vivir lleno de sentimientos de venganza. Porque la vida la ve muy oscura. Y a los demás los ve muy deformados. Y la vida es muy triste y la vida es muy pesada, así.
Bueno, perdonar. Otra de las obras de misericordia es Orar por los difuntos. orar por los vivos y por los difuntos. Ustedes se habrán dado cuenta que los lunes, que ha sido tradicional en la Iglesia, el dedicar el día lunes a orar por los difuntos, porque el domingo han orado los vivos, entonces el lunes, ya que los difuntos no pueden orar, oramos nosotros por ellos. Entonces, en las intenciones de la Eucaristía, se dice como obra de misericordia, orar por tantas personas que son asesinadas los fines o el fin de semana en el país, que son muchas. Con que haya una ya son muchas, pero es que a veces son cientos, son muchos. Y a veces no ora nadie por ellos. La familia, porque a lo mejor la vida religiosa pues está muy disminuida o no tiene ningún tipo de vida religiosa y están llenos a veces de odio. Claro, un golpe tan fuerte en el hogar, que me maten un hijo, que me maten algún ser querido, pues uno se olvida de que hay que orar a Dios. Como obra de misericordia decíamos que hay que tener presente a todas esas personas, además de nuestros familiares y seres queridos difuntos, hay que tenerlas presentes en la oración. Nosotros somos los que estamos quizá orando por ellos que no han orado y orando en nombre de sus familias, por sus difuntos que quizás sus familias no oran. Obra de misericordia, orar por los difuntos, sobre todo por aquellos difuntos por los que posiblemente nadie ora. Y orar también, decíamos que por los difuntos y por los vivos, orar por sus familias, orar por sus familias. Posiblemente hay mucho odio ahí, cuando tienen que experimentar un golpe tan duro. Posiblemente hay mucho odio, hay mucho rencor, hay mucho deseo de venganza, y se necesita el orar también por las familias, para que no terminen siendo dominadas por esos sentimientos. Hay que orar por ellos, es obra de misericordia. El orar, dicen, es que era un delincuente. Bueno, aunque sea un delincuente, hay que orar por él. Es que la familia es responsable porque nunca se preocuparon y le dieron muy mal ejemplo. Aunque haya sido así, hay que orar por él. Y hay que orar también por los asesinos. No para que tengan mucha salud y continúen cometiendo asesinatos, porque para eso preferible que tengan muy poca salud y que mueran pronto. Preferible no. Hay que orar por ellos para que se conviertan, para que Dios les toque, los ilumine y los cambie. Lo mismo que hizo con San Pablo, de perseguidor, de responsable de muerte de una gran cantidad de cristianos, bueno, que haga con todos estos asesinos, estos matones, que también el Señor los cambie. Hay que orar por ellos. Obra de misericordia. Esto hay que hacerlo siempre. Orar por los vivos y orar por los difuntos. Y orar por nuestros enemigos. El otro día se dijo ahí en la iglesia y se les mandó como tarea, yo no sé a qué venía aquello, pero bueno, sí se dijo, el que los chavistas oraran por los de la oposición y los de la oposición oraran por los chavistas, porque de lo contrario, habría que repetir aquello que decía Jesús. Si ustedes oran únicamente por aquellos que los quieren y que piensan como ustedes, ¿en qué se distinguen de los paganos? En nada. Entonces, orar incluso por aquellos que nos consideran enemigos, y que nosotros no deberíamos considerar enemigo a nadie, pero aquellos
que están como opuestos a uno o nosotros opuestos a ellos. Hay que orar también, hay que orar también. Y hay que pedirle a Dios, no para decir que el que es chavista deje de ser chavista y el que es de la oposición deje de ser de la oposición y sea chavista. No, no, cada uno que milite donde quiera, también esto se decía, pero que someta su militancia al criterio del Evangelio, y que hay cosas en los partidos políticos que no son compatibles con el Evangelio. Si mi partido me habla de que hay que excluir a personas, de que hay que fomentar el odio, de que hay que fomentar la violencia, de que todo está permitido con tal de conseguir o mantenerme en el poder, de que por encima de todo lo que interesa no es ni la justicia, ni la verdad, ni la bondad, ahí es incompatible. Entonces, aunque yo tenga esa militancia, ahí eso tengo que dejarlo de lado. Hasta aquí llego. Esto no lo acepto, esto no puedo aceptarlo. Sea la militancia que sea, hay que someterla y hay que dejarla que sea iluminada por el Evangelio. Esto en la vida, pero allá que hablamos del campo político también, en el campo político, tenga uno la militancia que tenga, sométala. Deje que eso sea iluminado por los valores del Evangelio. Y como se decía, uno va a descubrir mucha escoria en muchos partidos. En todos tienen algo de escoria, unos mucho más que otros. Uno va a descubrir mucha escoria, eso hay que echarlo fuera, eso hay que echarlo fuera. Y entonces, pues nosotros podemos ir de algún modo ayudando a que el reino de Dios comience a florecer o no sé, o a brotar entre nosotros, desde ahí, desde esos casos concretos. Decíamos que era, ¿a qué estábamos? Hablando del orar por los difuntos. Al día siguiente me dijo una señora, oiga, usted lo que dijo, eso es imposible de cumplir, porque hoy para mí es tan difícil orar por las otras personas que están opuestas a mí. Pues mire, tiene que hacer el esfuerzo y tiene que orar, porque somos todos personas y somos todos hermanos. Tenemos que orar para que el Señor nos haga mejor, no para que el otro se cambie, no, el otro que continúe. La cosa es que el Señor lo toque y el Señor nos vaya transformando y el Señor nos vaya haciendo a todos el hombre nuevo y la mujer nueva, desde la militancia que se tenga. Bueno, orar por vivos y por los difuntos, consolar al triste, al que sufre. Ya saben ustedes que una de las pestes del siglo XXI, así entre comillas, es la depresión. Esto lleva consigo mucho sufrimiento, esto lleva consigo mucha angustia, esto lleva consigo mucha tristeza en las personas que están afectadas de este mal. Y en esos casos, lo mejor que se puede hacer, no siendo uno médico ni terapeuta, es de algún modo estar cerca de las personas que están afectadas por estas dolencias y de algún modo pues consolarlas. ¿Cómo? Haciendo que hablen, haciendo que conversen, acompañándolas, animándolas, teniendo paciencia, todo eso. Hoy se necesita, hoy esto afecta a grandes sectores de la población, a muchas personas en unos momentos determinados de la vida o en otros momentos determinados de la vida. Entonces, uno como cristiano tiene que hacer lo posible para ayudar a esa persona a que vaya saliendo de esa tristeza, a que vaya saliendo de esa angustia, a que vaya saliendo de ese sufrimiento.
Es decir, yo no soy psiquiatra, yo no soy médico, pero mire, Una palabra de Dios. cuando uno se ve afectado de eso, uno se encierra mucho en sí mismo y uno lo ve todo muy oscuro, uno se vuelve como muy pesimista y uno incluso se devalúa a sí mismo. Se necesita pues la presencia de los demás que de algún modo le ayuden a cobrar fuerzas y a cobrar ánimo. Es una obra de misericordia hoy muy necesaria, consolar al que sufre. Padre, yo creo que hasta la misma muerte puede llevar a una persona en un estado así, depresivo. Puede afectarle, por eso lo que se trata, y ahí lo que se necesita es que se sienta acompañada y que se sienta querida y que no se sienta sola y que no se sienta abandonada. Eso es de algún modo lo que se dice ayudar a bien morir. Sea creyente o no sea creyente esa persona, ayudarla a bien morir. Y ayudarla a bien morir, ¿qué quiere decir? Que muera en paz, que muera tranquila, que muera serena, que no muera angustiada, sea creyente o no sea creyente. Y uno puede ayudarle a eso acompañando. El hecho de estar muy mal y sentirse solo y abrir los ojos y no ver a nadie por allí, y aquí me estoy debatiendo y ya como que están deseando que me vaya cuanto antes, que no moleste más. Es muy duro. Entonces, momentos de esos, es decir, puede ser uno porque se le acerca, uno porque está enfermo, uno porque está depresivo, uno porque ha tenido un problema y está muy triste, el poder dar una palabra de ánimo, que a veces parece que no tiene mayor valor, y para las personas que están así tienen mucho valor y les hacen muy bien. Consolar, consolar. Y a veces el consuelo es no hablar nada, únicamente acompañar y escuchar, únicamente. Y hay gente que sufre porque no encuentra a alguien que la escuche o que lo escuche, está sufriendo. Y cuando encuentran a alguien que, diríamos así entre comillas, está dispuesto a gastar el tiempo escuchando a esa persona, uno la está también consolando y la está animando. Y es que necesitamos echar fuera lo que llevamos. Y uno dice, ¿y esto con quién lo converso? A veces no puedo conversarlo en la casa. No puedo conversarlo con los hijos, con los familiares. O porque no me escuchan, o porque no me van a prestar atención, o porque no van a darle ningún valor, y no lo voy a conversar con otra persona extraña. ¿Con quién? Bueno, pues a veces uno tiene que hacer, esto no lo olviden, uno como cristiano tiene que desempeñar en la vida la función de esponja. Antes se usaba mucho para, no sé si se usa ahora, la esponja para recoger la suciedad, ahí el agua, se echaba un poquito, se pasaba la esponja y lo iba absorbiendo, asumiendo ahí. A veces uno en la vida tiene que desempeñar la función de esponja, el ir absorbiendo los sufrimientos, los problemas, las tristezas de otras personas, para ayudarlas a que se sientan limpias de todo eso. La función de esponja no es muy agradable. La actitud de los judíos con los leprosos en tiempo de Jesús, no, con este ni me acerco porque me va a contagiar la lepra, me va a contagiar el pesimismo, me va a contagiar la negatividad, me va a contagiar la tristeza. Esa actitud, no podemos tratarlos como leprosos contagiosos. Frente a eso, ¿qué? Lo que estamos diciendo. En primer lugar eso, saber que esta persona es así. Voy a ver de algún modo cómo la ayudo a que comience a ser de otro modo.
a que comience a ser de otro modo. Ahí es donde actúa la misericordia. Claro, ahí es la misericordia. Lo otro no, decir, yo únicamente con personas que no tienen ningún problema, que es muy divertido estar con ellas. Sí, ¿y los otros qué? ¿Y los otros qué? Entonces eso por una parte. Por otra parte, a veces hay que hacer también ver a las personas que teniendo ese tipo, fomentando ellas mismas, en sí mismas, ese tipo de sentimientos, les es perjudicial. Entonces, mira, tienes que ser más positiva. Hay cosas en la vida, hombre, que a uno le hacen estar bien. No podemos verlo todo negativo. Si te has habituado a esto, a ver cómo comienzas a ver incluso tu propia vida, tu propia familia, a ver cómo comienzas a verla con otros ojos distintos. Por eso yo recomiendo de modo personal, yo no sé si esto es de psicólogos o de psiquiatras o de sentido común, que esa es la primera norma, a personas que están así o que están muy afectadas por depresión, yo sí les suelo recomendar al terminar el día haga examen de conciencia. Y al hacer el examen de conciencia, que es un poco el examen de todo el día, le suelo pedir, mire, haga examen de conciencia y vaya descubriendo y vaya fijándose y vaya deteniéndose en aquellas cosas o aquellas situaciones o aquellas conversaciones o aquellos hechos que le han producido satisfacción y que se ha sentido bien. Vaya haciendo examen de eso. ¿Por qué? Porque uno a veces va como de algún modo desarrollando en sí una sensibilidad hacia lo negativo, hacia lo que me hace sufrir sin darse cuenta, y uno, claro, va aumentando y va alimentando el pesimismo y la negatividad, y entonces ya después se habitúa y lo único que me llama la atención pues son ese tipo de situaciones y de cosas. Entonces se trata, diríamos, como de ayudar a las personas a que se desprogramen mentalmente. Se han programado así, a que se desprogramen. Mire, comience a ver eso y comience a ver en sus hijos, hombre, es que están muy... No, comience a ver qué aspectos negativos tienen, comience a ver en la familia qué cosas buenas hay en el hogar, comience a ver en su esposo qué cosas buenas o en la mamá qué cosas buenas, y se le está ayudando a que la sensibilidad también vaya actuando en relación a aquellas cosas que nos hacen agradables la vida. Pero eso decir, esta como es una persona tóxica, no te juntes, no te juntes. Bueno, tampoco se la puede dejar porque es un enfermo. Y hay eso que dice visitar a los enfermos, es decir, ayudar al enfermo. En otras palabras, ¿y cómo puedo ayudarle? De este modo. No se trata de que yo me ponga también negativo con esa persona. Entonces, no, vamos los dos al precipicio. Se trata de escucharle y de hacerle ir viendo poco a poco cosas agradables y cosas positivas que hay. Ninguna palabra se pierde, yo soy de esa teoría. Ninguna palabra se pierde. Ni ninguna acción buena es inútil. Y uno va sembrando, y uno va depositando ahí cosas. ¿Cuándo veremos los frutos? A lo mejor nunca, pero posiblemente sí está haciendo efecto. Vamos sembrando para ir buscando soluciones, no hoy, a futuro, para que esto no se vuelva a dar. No es únicamente lamentarse. Hemos llegado aquí porque ha habido todo un recorrido que se ha hecho mal. Entonces vamos a comenzar a hacer otro recorrido. Es decir, es posible que esto lo podemos cambiar, comenzando ya con los niñitos, a transmitirle otra serie de valores en la misma gente, si se puede. No sé si quedaba alguna obra más de misericordia. Sufrir. Ay, sí. Sufrir con paciencia a los demás. Todos tenemos que sufrirnos. Eso de que dice personas tóxicas, todos somos tóxicos de algún modo para el otro. Claro, todos somos tóxicos. Claro. Porque todos tenemos nuestras manías, nuestras debilidades,
nuestras mañas, no sé, una gran cantidad de cosas. Nuestro modo de ser, que yo pienso que es muy bueno, pero resulta que a la otra persona no le gusta y me tiene que aguantar. Nuestro modo de hablar, la misma edad, pues hay personas que por edad uno le cae mal y hay otras personas que le cae bien. Bueno, todos tenemos que sufrirnos unos a otros, y el que diga que es un pastelito de miel que sabe bien en todas las bocas y en todas las lenguas, está equivocado. Está equivocado. Somos muy simpáticos para uno, para otros no. Somos muy simpáticos, muy antipáticos para otros. Bueno, tenemos que sufrirnos, y uno tiene que sufrir también a los demás. Es decir, tenemos que aguantar a los otros y los otros me tienen que aguantar a mí. Hay que partir de esto. Hay que partir de esto. Y los otros me tienen que tolerar y yo tengo que tolerar. Aquí volvemos a hacer referencia al Cordero de Dios, que lleva los pecados del mundo. El otro está aguantando mis defectos. El otro está aguantando mi mala educación. El otro está aguantando mi prepotencia. El otro está aguantando mi mal carácter. El otro está aguantando mi mal lenguaje. El otro está aguantando una serie de cosas mías que le molestan y que bueno, que tiene que sufrirlas. El otro está haciendo la función del cordero que carga de algún modo con mis errores y mis pecados. En lenguaje religioso todo esto decimos que es pecado. Y yo tengo que cargar con los defectos de los demás y con los pecados de los demás. Y yo tengo que ser, como decíamos entonces, Cordero de Dios también para los otros. Esto no hay que olvidarlo cuando lo recitamos o lo cantamos en la misa. Jesús, Cordero de Dios. Y el otro es Cordero de Dios para mí. ¿Cuánto me ha aguantado? ¿Cuánto me ha sufrido? ¿Cuánta paciencia ha tenido? ¿Cuánto ha tenido que callarse? ¿Cuántos silencios? ¡Uy, Dios mío! Entonces, Cordero de Dios, continúa teniendo misericordia. Es que además se dice, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que llevas el pecado del mundo, ten misericordia. Porque tienes misericordia, llevas mis pecados. Porque la otra persona tiene misericordia, lleva mi toxicidad. Todos somos tóxicos, Lleva mi toxicidad. Claro que te amarga la fiesta y claro que te amarga la vida al que te encuentres con una persona de algún modo tóxica. Pero bueno, ahí está, el ayudar a llevar la cruz a esa persona y a ver cómo hacemos para bajarla de esa cruz.